Buenas gente. ¿Cómo están? Bueno, hoy sí me importa, espero que estén muy bien. Quiero agradecerles a todos por suscribirse al canal y unirse como miembros, y también a los de Patreon. No se olviden que toda la información de las novelas está en la descripción. No se olviden que pueden encontrar novelas nuevas y adelantadas en mi Patreon. Capítulo 151, Enfrentando el interrogatorio de Dali, Extra 3. Hobart llegó a la Nación del Desorden y, con cautela, envolvió el espíritu de Dunsmith con el poder del orden. Luego, aprovechando su estatus en la Nación del Desorden, aceleró la extracción de las características de Villande. Finalmente, cubrió esa característica, que, por haber pertenecido a Dune, era altamente compatible con su espíritu, junto con el propio espíritu de Dune, asegurando que la característica pudiera sostenerlo durante un largo periodo. Una vez terminado, bajo la envoltura del poder ordenado y nutrido por las características, el espíritu de Dune dejó de disiparse. Para evitar que el espíritu de Dune se tornara en una malevolencia, Hobart lo trasladó, junto con las características y el cordón umbilical, a la Nación del Desorden. Detrás del trono de hierro, Hobart manifestó un ataúd de piedra y colocó dentro el espíritu de Dune. En ese momento, los ojos de Dune estaban en blanco, su conciencia aún sumida en el caos. Hobart podría haberlo despertado con el collar espiritual, pero no tenía sentido hacerlo todavía. Le dijo a Dune: «He oído que los alquimistas clásicos tienen una forma de crear un cuerpo normal. Quédate aquí y espera. En cuanto esté listo tu cuerpo, te dejaré salir». Con un gesto de su mano, cerró la tapa del ataúd y la selló con otra capa de poder del orden para impedir que Dune se transformara en un espíritu maligno. Después, Hobart manifestó una pequeña caja de piedra y colocó el cordón umbilical dentro, junto a la caja que contenía los ojos negros. Sintiendo su espiritualidad agotada, Hobart regresó rápidamente al mundo real. Primero arrancó algunos mechones de cabello de Dune, luego sacó un frasco de vidrio de su bolsillo que contenía hierbas místicas y vertió medio frasco de la sangre, ahora viscosa, de Dune. Cambió el símbolo del creador en el altar por uno que representaba a la diosa de la noche. Justo cuando terminó de hacerlo, una oleada de agotamiento lo invadió. Hobart sintió que estaba a punto de desmayarse. De repente, recordó: «Oh, no. Me olvidé del anciano dentro de Lanner». Gritó hacia Lanner. «El gran creador dice, si expones su existencia, definitivamente te enviará un monóculo. N/T, todo buen fanfic debe amenazar a payés con monóculos». Mientras hablaba, Hobart intentó apoyarse contra la pared, pero no tuvo fuerzas para sostenerse. Cayó al suelo y se desmayó. Medio minuto después, Lanner, pálido, recobró el conocimiento. Miró el salón de recepción, ahora reducido a una ruina, y quedó pasmado durante varios segundos. Entonces vio a Dune, con su sonrisa amable, y a Klein, con una expresión incrédula. Lanner se arrastró hacia ellos para comprobar su respiración y pulso, murmurando: «No». Continuó revisándolos, yendo de uno a otro. Finalmente, tuvo que aceptar la inevitable verdad. Sus piernas cedieron y se arrodilló allí mismo. Sus ojos esmeralda, llenos de dolor, derramaban lágrimas que limpiaban la sangre y el polvo de su rostro. De repente, se aferró a una esperanza desesperada. «Viejo. Viejo. Debes tener una manera, ¿verdad? Definitivamente puedes devolverles la vida». «No soy un dios». «¿Crees que tengo el poder de resucitar?», respondió una voz que solo Lanner podía oír. «No te molestes. Hobart ya intentó todos los métodos posibles», dijo. «Klein ya está muerto». Los hombros de Lanner se desplomaron y su última esperanza se hizo añicos. En ese momento, se oyeron pasos apresurados subiendo las escaleras.
Los refuerzos de los castigadores obligatorios y los miembros de la mente colmena maquinaria irrumpieron para brindar apoyo. Capítulo 152. Regreso a Backlund, Extra 4. Las emociones de Dali se fueron calmando poco a poco. Hobart percibía que su tristeza comenzaba a transformarse en odio. Ella se sentó tranquilamente en su silla por un momento. Luego, sin expresión alguna, le dijo: «El capitán Thomas lo verá a solas más tarde. Dígale que la fuente de la información fue Zachary». «Está bien», respondió Hobart con un leve asentimiento. Dali se levantó lentamente y se alejó paso a paso. Su figura, al alejarse, parecía desolada y frágil. Mientras la observaba marcharse, Leonard se volvió hacia Hobart. «Lo siento», dijo Hobart. «Esto implica acuerdos de confidencialidad. No puedo explicártelo con mucha claridad». No era que no pudiera explicarlo, sino que no podía hacerlo con claridad. Por ejemplo, con 0-08 y la información sobre Ince en Ciudad Tingen, Hobart solo podía improvisar una excusa. Pero en el mundo de los Villande, una mentira puede ser detectada con facilidad. Decir demasiado puede provocar más errores que guardar silencio. Leonard comprendió que Hobart tal vez sabía algo de antemano, pero como estaba restringido por acuerdos confidenciales, no insistió. Hobart cambió de tema. «¿Cuáles son tus planes?» «Voy a presentarme a la evaluación de los guantes rojos. No importa a dónde escape Ince Sanguil, lo encontraré». Un destello de odio cruzó los ojos de Leonard. «Si tienes noticias, intercambiemos cartas», propuso Hobart. «Claro», respondió Leonard con un gruñido. En ese momento, Borgia, el halcón nocturno cicatrizado, apareció en la puerta. «Hobart, el capitán Thomas quiere verte». Hobart descendió de la plataforma de piedra y siguió a Borgia hasta el primer piso. Mientras caminaban, Borgia dijo de repente: «Reconstruimos a grandes rasgos lo que ocurrió. Ambos lo hicieron bien». «Es lo que debíamos hacer», respondió Hobart con calma. El salón de recepción estaba gravemente dañado, pero las otras habitaciones permanecían casi intactas. En el salón, Hobart encontró a Thomas de pie frente a la ventana. «Capitán», llamó Borgia. Thomas se giró. «Quiero hablar con Hobart a solas». Borgia salió de la sala y cerró la puerta. «¿Te sientes mejor?», preguntó Thomas. «Mucho mejor, aunque tal vez necesite unos días más para recuperarme por completo». Thomas asintió. «Escuché de Dali que aparentemente recibiste información anticipada sobre la llegada del dios maligno». «Más o menos», respondió Hobart, ya preparado. Pero para ese momento, Zachary ya estaba contaminado. Vi al verdadero creador en él. En esas circunstancias, por supuesto, tuve que terminar la canalización espiritual inmediatamente. Hobart habló con sinceridad, guiando la conversación hacia lo que quería. Durante el contacto espiritual con Zachary, obtuvo información parcial sobre Ciudad Tingen. Sin embargo, debido a la aparición del verdadero creador, solo captó fragmentos. Thomas no indagó más, pero preguntó: «Según Leonard, ¿el dios maligno finalmente eligió nacer como su descendencia?» «Sí». «¿Cómo mataron a la descendencia del dios maligno?» Hobart ya tenía una respuesta preparada. El capitán Dunn usó las cenizas de Santa Selena para atraparlo, y Klein utilizó un hechizo avanzado. Era cierto, aunque solo se refería a Megose, no a la verdadera descendencia. ¿Y de dónde sacó Klein ese hechizo? No lo sé. Thomas asintió. Muy bien, vuelve a descansar. Ah, por cierto, Lord Anthony ordenó que, desde hoy, eres oficialmente miembro del equipo Backlund Nighthawks.
tus acciones seguirán siendo completamente libres. Si el equipo requiere tus habilidades para alguna misión, te buscarán. Los documentos se te entregarán al regresar a Backlund. Sonrió. Su Excelencia el Arzobispo dijo que le impresionó tu calma mental bajo la presión de una secuencia 3. Hobart entendió entonces por qué Thomas fue tan directo. El arzobispo ya lo había respaldado, y Thomas simplemente cumplía con el protocolo. Por favor, agradezca a su Excelencia el Arzobispo por su guía, respondió con cortesía. Al salir de la compañía de seguridad Blackthorn, ya era tarde. Al ver el sol poniente, Hobart recordó la feroz batalla del mediodía y sintió como si hubiera cruzado a otro mundo. Mientras paseaba por la calle, pensó en el mago frenético que se llevó el árbol del orden. En teoría, el árbol podría seguir funcionando unos 2 o 3 minutos más. ¿Qué haría esa persona con él? ¿Intentaría usarlo para rastrear la nación del desorden? Eso representaba un gran riesgo. No le preocupaban tanto el 0-08 ni en Sandwell, ya que conocía sus destinos. Pero el mago frenético era un factor imprevisible. Si no se gestionaba bien, podría convertirse en una amenaza. Sumido en esos pensamientos, Hobart vio al cochero que venía a buscarlo. El hombre lo miró sorprendido y preguntó: «Señor, ¿usted está?». Solo entonces Hobart notó que todos a su alrededor lo miraban fijamente. Después de todo, estaba cubierto de sangre. «Está bien. Todo terminó», dijo. Ese día había sido mentalmente agotador. Todavía aturdido, se quedó dormido con el abrigo puesto, sin cambiarse ni bañarse. Cuando despertó, ya era madrugada. Después del desayuno, pidió al mayordomo que transmitiera su agradecimiento a Ulises y que explicara que se preparaba para regresar a Backlund a primera hora del día siguiente. Pasó todo el día descansando. No volvió a la compañía de seguridad Blackthorn, pero le envió una carta a Leonard avisándole que partiría de Ciudad Tingen por la mañana. El lunes, ya con el equipaje listo, encontró el carruaje de Ulises esperándolo en la puerta. «Señor Ulises, no hacía falta que viniera a despedirse», dijo Hobart con una sonrisa avergonzada. «No vine solo por eso», respondió Ulises. «Tengo algo que debes entregarle a Sir Christian». Hobart se quedó atónito, preguntándose si la carta manuscrita de Christian estaba relacionada con Ulises. Una vez dentro del carruaje, Ulises le entregó una caja de largo de un antebrazo, con instrucciones claras. Debía entregarla en persona a Christian. Ulises lo acompañó a la estación. Tras despedirse, Hobart compró su billete para el tren de las 9:20. Por la tarde, vio de nuevo Backlund entre una fina niebla. De repente, se sintió cerca de casa. Solo al bajar del tren, Hobart se dio cuenta de que había olvidado comprar regalos para Donna y los demás. Capítulo 153. Turbulencia en la calle Nicola, bonus 5. Al salir de la tienda de especialidades de Tengen City, Hobart murmuró para sí mismo: «Solía burlarme de Christian por comprar esos regalos ridículos, pero ahora estoy peor, me olvidé de comprar algún regalo». Entonces, Hobart se dio cuenta de un problema grave. Podría ser que Christian también se olvidara de comprar regalos cada vez que regresaba y por eso terminaba visitando tiendas especializadas, igual que él. Cuanto más pensaba en ello durante el viaje en carruaje, más probable parecía. Hobart regresó primero a Blanca Street, donde Force descansaba cómodamente en un sillón reclinable hojeando una revista. Al ver entrar a Hobart, Force se levantó perezosamente y dijo: «¿Has vuelto?». «Sí». «¿Dónde estació?». «Está afuera haciendo la tarea que le asignaste». Hobart dejó su equipaje. «¿Hay algo de comer en casa?». «Todavía no he almorzado». «Yo tampoco». Hobart parpadeó.
¿de verdad has estado recostada en ese sillón desde la mañana? No. Force rió nerviosamente. He estado pensando ideas para un nuevo libro. Hobart sonrió para sus adentros. ¡Qué mentira! Bajo el escrutinio tácito de Hobart, Force finalmente superó su pereza y se levantó para pedir el almuerzo en el cercano restaurante Daisy Flavor. Tras una comida satisfactoria, Hobart entregó los regalos a Force y luego dijo: «Me iré a casa esta noche y volveré mañana por la mañana». Con esto, se fue con su maletín y muchos regalos. Force respondió con una y miró los platos en la mesa. ¿Tengo que lavarlos también? ¡Qué fastidio! Odio lavar platos y tazones. Hobart se dirigió al bufete de abogados y primero informó al abogado Barton sobre el caso del señor Dominic. «Este caso es todo gracias a ti», dijo Barton. «Veamos. La comisión asciende a 150 libras. En lugar de distribuir tu compensación según el reglamento de distribución de comisiones de la firma, solo te descontarán 50 libras por honorarios de intermediarios y materiales, dejándote las 100 libras restantes. Sin embargo, no te reembolsarán los gastos de viaje». Hobart bromeó sonriendo. «Si lo hubiera sabido antes, te habría comprado regalos más caros». Barton rió entre dientes y negó con la cabeza. «No te asignarán nuevos casos últimamente. Concéntrate en ganar el juicio que tienes». Hobart asintió. Ahora solo tenía en sus manos el caso del señor Bob. Al salir de la oficina del señor Barton, Hobart distribuyó regalos a varios colegas con los que se llevaba bien, luego se sentó en su escritorio y calculó rápidamente los gastos de este viaje. Los gastos fueron mínimos: la ropa dañada en la batalla, una camisa, una gabardina y unos pantalones, costó menos de 2 libras en total. La camisa era cara, pero era de casa y no le costó dinero. Luego hubo billetes de ida y vuelta y dinero gastado en regalos, por un total de alrededor de 6 libras. Sin embargo, sus ingresos eran de 130 libras, 100 libras de comisión y 30 libras de propina. Además, aún podía usar la tarjeta de identificación proporcionada por los Niktauks para evadir impuestos y las 130 libras eran suyas. Estos fueron los ingresos en la superficie. Este viaje a la ciudad de Tingen también produjo el cuerno de la criatura malvada, los ojos negros y el cordón umbilical de la descendencia del dios malvado. Estas 3 cosas parecían de alto nivel, pero por ahora, solo podían usarse en la nación del desorden y solo dentro de ella. Esto hizo que los métodos de Hobart en la nación del desorden fueran más diversos, haciéndolo parecer más un dios malvado. Como Klein yacía en el ataúd, el club de tarot de esta semana se canceló. Al respecto, el señor loco ya había hecho una predicción el jueves. Me pregunto si Klein presentía algo en ese momento. Hobart se quedó en el bufete de abogados hasta la hora de cierre y tomó un taxi hasta su casa. Su regreso fue recibido con agrado por toda la familia y Melissa encargó al chef preparar varios platos más. Aunque la cena aún no había comenzado, Hobart le entregó la caja que Ulises le dio a Christian. Christian asintió con una sonrisa. Parece que no se ha olvidado de mí, su antiguo jefe. Guardó la caja en el estudio antes de volver a cenar. En la mesa, la familia escuchó las historias de Hobart sobre su viaje de negocios. El final del caso de secuestro que tenía a su cargo les pareció más extraño que las historias de los periódicos. Después de la cena, Hobart repartió regalos y toda la familia lo pasó bien. El martes por la mañana, Hobart, cuyo cuerpo espiritual, espiritualidad y fuerza física se habían recuperado completamente, tomó el carruaje familiar para ir al trabajo. Se sentó en la silla más de 10 minutos antes de salir a visitar a unos clientes. De hecho, fue a la casa de alquiler de la calle Blanca. Con Force y Sio presentes, la casa de alquiler ahora parecía animada.
Hobart entró y vio a Sio preparándote mientras Force estaba de nuevo en el sillón reclinable. ¿Cuánto le gustaba ese sillón? ¿De verdad dudaba que esta chica hubiera pasado la noche en él? Sio sonrió. Gracias por el regalo, me encanta. Hobart le devolvió la sonrisa. Me alegra que lo hagas. Force luchó por levantarse de nuevo y los tres se sentaron alrededor de la mesa del comedor. Sio dijo: encontré las direcciones del astillero Nicola y del Hotel Tuma. Sacó una nota con las direcciones escritas. Ambas estaban en la calle Nicola, el astillero estaba en el número 1668 y el hotel estaba justo enfrente, en el número 35. Al tomar la nota, Hobart encontró la dirección algo familiar y buscó en su maletín, encontrando finalmente la dirección que Harvey Hayden le había dado. El exguardia de seguridad de Rex, Dix, era dueño de una empresa en el 1899 de la calle Nicola. La calle Nicola realmente estaba llena de gente. Después de tomar un sorbo de té, Force dijo: no esperaba que los quilangos murieran tan rápido. Afortunadamente, no alquilamos una casa nueva, de lo contrario, habríamos desperdiciado el alquiler. Sio dijo torpemente: Hobart, nuestra casa de alquiler tiene un problema y no podremos mudarnos hasta pasado mañana. Hobart sonrió. Está bien quedarse unos días más, de todas formas, hay 3 habitaciones. En Backlund es bastante habitual el alquiler entre personas de distinto sexo. Sio inmediatamente dijo: te pagaremos el alquiler. Y prometemos no volver a ponerte en peligro. Olvídate del alquiler, son solo unos días más, dijo Hobart. Mientras estés aquí, eres responsable de mis 3 comidas diarias. Force levantó la mano inmediatamente. Yo me encargo. Hobart inmediatamente perdió la esperanza de poder cenar durante los siguientes días. Force luego preguntó: Hobart, ¿cuánto es el alquiler mensual de esta casa adosada? Normalmente se alquila anualmente, dijo Hobart, guardando los resultados de la investigación de Sio. De 20 a 25 libras al mes. Sio sacó la lengua. ¡Qué caro! Force también meneó la cabeza y dijo que no podían permitírselo en ese momento. Sio luego habló sobre la misión de encontrar a los cultistas. Había usado sus conexiones para encontrar los escondites de 2 cultistas que no estaban ocultos en el distrito este, sino en una fábrica cerca del puerto. Sio quería que Hobart y Force la ayudaran a atrapar a estos 2 cultistas. Capítulo 154. Sobornador. Sio había investigado y confirmado que los 2 sectarios no tenían otros cómplices. Su acceso a la fábrica fue facilitado por el supervisor del taller, quien en su día fue seguidor de la secta. Ambos individuos de la secuencia 9 carecían de medios de escape de emergencia, por lo que detenerlos no debería ser difícil con un plan sólido. Debido a la extensa investigación preliminar de Sio y los costos de información asociados, ella tomó la iniciativa en esta operación, por lo que recibiría la mitad de la comisión, mientras que Hobart y Force dividirían la otra mitad. Si fuera necesario eliminar a los cultistas durante la captura, sus características se distribuirían de acuerdo con este modelo. Hobart no puso objeciones. Consideró que las credenciales policiales podrían ser útiles en esta operación, así que los 3 se separaron. Sio y Force continuaron explorando y planeando la captura, mientras que Hobart tomó un carruaje de alquiler hasta la compañía de seguridad Blackthorn en Northborough para obtener las credenciales. Thomas acababa de regresar de Ciudad Tingen ese día, pero Hobart no perdió tiempo en encontrarlo. Thomas le ordenó a Borgia que preparara las credenciales para Hobart y le pidió que esperara en su oficina un momento antes de irse. Unos 15 minutos después, Thomas regresó con una caja de madera y se la entregó a Hobart.
Recibí un telegrama la semana pasada sobre tu éxito con el equipo de los halcones nocturnos en Ciudad Tingen, derrotando y eliminando al señor Z de la Orden Aurora. En aquel entonces, pretendíamos recompensarte con 3/5 partes de las características del sobornador. Sin embargo, tras el incidente del nacimiento de la descendencia del dios maligno, debido a tu destacada actuación en aquel evento, te daremos más recompensas. Thomas continuó. 2 de estas recompensas incluyen la 5ª parte restante de las características del sobornador. Junto con la 5ª parte que recibiste anteriormente, ahora puedes tomar esta parte de las características del sobornador. La segunda recompensa es la membresía oficial. Para la tercera, puedes solicitarla, la cual consideraremos cumplir de inmediato o parcialmente. Hobart abrió la caja de madera para encontrar una bola de cristal que emitía un aura encantadora, confirmando que era la característica del sobornador. Después de pensarlo un momento, Hobart dijo: como tercera recompensa, concédeme la característica del juez. Dali había tomado la característica de juez durante la batalla anterior para dividir el botín de la emboscada de los miembros de la familia Tamara. Thomas se quedó desconcertado. ¿Para qué necesitas la característica del juez? Tengo una amiga que lo necesita, respondió Hobart. Últimamente ando corto de dinero, así que puedo vendérselo. Lo más importante es que pronto podría dividir la característica del juez en 4 partes, convirtiendo una suma en una cantidad significativa de dinero. Thomas asintió. Muy bien, pero esa es una característica de la secuencia 6. Creo que su valor no necesita explicación. Recibirás 3/5 de la característica del juez por el mérito restante. Hobart no puso objeciones. En ese momento, Borgia llegó con las credenciales de Hobart, que incluían la placa de inspector. Además, Hobart recibiría un salario semanal de 6 libras. De hecho, dada la secuencia de Hobart, ya se le consideraba un miembro senior, con derecho a un salario de entre 10 y 12 libras. Sin embargo, debido a su capacidad para actuar con independencia, actualmente recibía el salario de un miembro ordinario. De todos modos, el salario inesperado del equipo Nighthawks fue una grata sorpresa, y Hobart lo encontró suficiente. Al salir de la compañía de seguridad Blackthorn con la caja de madera, Hobart ahora poseía 2 porciones de la característica del sobornador, pensando que podía vender una. Upton sería un buen cliente potencial, aunque Hobart no estaba seguro de si todavía estaba de vacaciones en Daisy Bay. Al regresar a la calle Blanca, Hobart encontró a Sio y Force aún ausentes. Regresó a su habitación y colocó la característica del sobornador en la Nación del Desorden. A continuación, destrozó la característica del sheriff y esperó la agregación de los materiales de un sheriff y un árbitro en 1 o 2 días. Al contemplar las brillantes y coloridas características de la plataforma de piedra, Hobart solo tenía un pensamiento: ganar dinero. Necesitaba hacerlo rápido, preparándose para comprar artículos viajantes para evitar situaciones en las que pudiera encontrarlos sin suficiente dinero. Justo cuando pensaba esto, la estrella de Elliot se iluminó y Hobart extendió su influencia espiritual. Elliot cruzó las manos mientras bajaba la cabeza. Creador a la sombra del orden. Después de recitar el título, continuó. Gran creador, el Elder Calvin me encontró hoy y me dijo que quería que me uniera al consejo de ancianos de la familia, convirtiéndome en el 10º Elder. ¿Debería ir? Obviamente, este fue el intento de la familia Balk de acercarse activamente a Elliot detrás de escena del creador, lo que le permitió convertirse en un anciano del consejo, lo que equivalía a abrir la reunión de toma de decisiones de la familia al creador. Hobart reflexionó por un momento y sintió que la posición actual de Elliot en el Consejo de Ancianos era inapropiada, principalmente porque la secuencia de Elliot era demasiado baja para obtener consenso al ingresar al Consejo de Ancianos.
En ese momento, podría tener que anunciarse como el portavoz del creador para apaciguar el descontento de los demás miembros de la familia. Sin embargo, sin importar qué método usara, Elliot quedaría aislado, lo que no era beneficioso para el plan de Hobart de ir al continente sur a digerir la poción del varón de la corrupción. Como era el portavoz del creador, se le debería apoyar en lugar de aislarlo. Pensando en esto, Hobart tomó una decisión con voz suprema. Por ahora no. Capítulo 155. Plan de operación de captura de Sio. De vuelta al mundo real, Hobart esperó hasta las 2 de la tarde antes de que Sio y Force regresaran. Esta vez habían explorado a fondo el lugar. Sio dibujó un boceto y explicó su plan de captura. 2 cultistas vivían en un dormitorio dentro de la fábrica. Sio planeaba atacarlos desde la entrada principal, mientras Hobart y Force esperaban emboscados junto a las ventanas. Si el ataque sorpresa de Sio fallaba, Hobart y Force romperían las ventanas para unirse a la lucha. Dada nuestra ventaja de fuerza sobre el enemigo, no necesitábamos tácticas demasiado elaboradas. Hobart se encargaría solo de un cultista, mientras que Sio y Force se ocuparían del otro para terminar la pelea rápidamente. Sio solía parecer un poco imprudente, pero cuando se tomaba en serio, era bastante competente. Su plan era práctico y sus precauciones suficientes para afrontar la mayoría de las situaciones inesperadas. Sin embargo, su estatura era un poco baja, lo que disminuía un poco la grandeza de su explicación. Por último, Hobart añadió una nota: si los trabajadores de la fábrica los confrontaban durante el retiro, podrían usar sus credenciales de inspector para escapar. Al ver las credenciales de Hobart, Sio exclamó: ¿Dónde las falsificaste? Parecen muy reales. Hobart no reveló la verdad y simplemente sonrió. Los tomé prestados de un amigo. Sio envidiaba esta habilidad, tener tales credenciales le facilitaría muchas cosas. Por la noche, los 3 cenaron e hicieron los últimos preparativos. De repente, sonó el timbre. ¿Quién es?, gritó Hobart desde el comedor. Nadie respondió. Voy a abrir. Force se levantó inmediatamente para evitar lavar los platos y fue a abrir la puerta. Pero no había nadie afuera. Qué extraño, dijo Force, a punto de cerrar la puerta, cuando vio una pequeña caja afuera. Espera. Force se dispuso a recogerla, pero Hobart la detuvo. Se acercó con su bastón y abrió la caja. Dentro había una paloma apuñalada hasta la muerte con una daga. Force frunció el ceño. ¿De quién es esta broma? Ella no tenía miedo de esas cosas. Hobart se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Esta gente es tan infantil. Force notó. Parece que hay una carta dentro. Sin siquiera mirarla, Hobart cerró la caja con decisión y la arrojó a un bote de basura cercano. Después de cerrar la puerta nuevamente, Force pareció entender. ¿Es por el caso de Val? Hobart asintió. Parece que saben que he vuelto. Les sugiero que se vayan mañana, sus métodos solo se volverán más despreciables. Ahora no es momento de irnos, dijo Sio. Con nosotros aquí, los 3 podemos descansar por turnos. Force estuvo de acuerdo. Sí, si no lo supiéramos, sería una cosa, pero ahora que lo sabemos, no podemos simplemente irnos. Hobart sonrió. Después de que te vayas, me quedaré en casa un par de días. Veamos quién se atreve a enviar tales cosas a la casa de un general. Sio y Force intercambiaron miradas, parecía un plan. Primero procedamos con la operación de esta noche, dijo Hobart. Hablaremos del resto mañana. Al anochecer, los 3 subieron a un carruaje que solía utilizar Sio.
Alrededor de las 10 de la noche, Hobart y su grupo llegaron al muro del patio de una fábrica textil. Dentro del carruaje, Sio reiteró el plan que habían trazado durante el día. Entonces comenzaron su operación. Hobart y Sio treparon el muro, mientras Force abrió la puerta directamente. La zona del taller ya estaba oscura. Después de todo, era una época de lámparas de gas y maquinaria a vapor, aún incapaz de funcionar las 24 horas del día. Liderados por Sio, llegaron frente al dormitorio donde residían los cultistas. Había 2 perros, pero Sio se había preparado lanzándoles unos huesos carnosos. Los perros estaban demasiado ocupados con los huesos como para prestar atención a Hobart y los demás. Hobart y Force estaban tendidos en una emboscada fuera de la ventana, mientras Sio subía ágilmente al dormitorio desde el segundo piso, llegando a la habitación donde vivía uno de los cultistas en la planta baja. Al escuchar y no oír movimiento alguno dentro, Sio abrió la puerta de una patada, solo para darse cuenta de que algo andaba mal. En lugar de 2 personas, había 3 sentadas en el borde de la cama, aparentemente enfrascadas en una conversación tranquila en la oscuridad. Después de que Sio abrió la puerta de una patada, todos se giraron para mirarla. Sio se rascó la cabeza y dijo: «Lo siento, me equivoqué de habitación». Cerró la puerta con cortesía. Los 3 que estaban dentro de la habitación se quedaron estupefactos por 1 o 2 segundos, antes de que uno de ellos dijera: «Atrápenla». Corrieron hacia la puerta, pero justo cuando estaban a punto de abrirla, ésta se abrió de golpe hacia ellos. Sio no se había ido, los había oído acercarse y les dio una patada fuerte, haciendo que el panel se estrellara contra los 3 que salían corriendo. Al mismo tiempo, el lado de la ventana de repente se volvió etéreo y Force cruzó la ventana hacia la habitación. Inmediatamente después, la ventana se rompió y Hobart saltó dentro con su bastón. 3 contra 3 se enfrentaron en una feroz batalla en la habitación no tan espaciosa. Debido a la caótica escena, Hobart se abstuvo temporalmente de usar su pistola, por miedo a golpear accidentalmente a Sio o Force. El oponente de Hobart era un hábil luchador, que luchaba con las manos desnudas contra el bastón de Hobart y, con la bendición del Combat Ring, estaban muy igualados. A medida que la pelea continuaba, el oponente parecía hacerse más fuerte. Sin embargo, como bárbaro, Hobart poseía mayor fuerza. Rápidamente ajustó su estrategia, aprovechando su ventaja para cargar directamente. El oponente, sin armas, solo pudo resistir el ataque de Hobart con sus brazos. Finalmente, Hobart lo estrelló contra la pared, levantando polvo y casi haciéndole toser sangre. Hobart cargó de nuevo, y el oponente lo esquivó rápidamente, sin esperar que Hobart usara el bastón como una espada, aprovechando su fuerza para apuñalarlo y clavarlo contra la pared. En medio de los gritos del oponente, Hobart sacó su pistola. Estallido. Le disparó al oponente a corta distancia en la cabeza. El disparo nocturno fue particularmente fuerte, y los primeros ruidos de la lucha ya habían despertado a mucha gente. Pero al oír el disparo, los trabajadores de la fábrica que pretendían salir a ver qué sucedía se retiraron rápidamente y volvieron a cerrar las puertas. Mientras tanto, la pelea del lado de Sio estaba llegando a su fin. El oponente de Force era el más débil, y a pesar de que Force no era hábil en el combate, no estaba en desventaja. Hobart fue a ayudar a Force, se apresuró a derribar a su oponente y luego disparó otro tiro para resolver la situación. Sio ya había cortado la garganta de su oponente con una daga. En solo 1 o 2 minutos, habían terminado la pelea. Por supuesto, gran parte de esto se debió a su ataque sorpresa. Force respiró aliviada, encendió una cerilla y encendió una lámpara para examinar los rostros de los 3. El oponente de Hobart era un prisionero, aunque sus habilidades no incluían combate, un prisionero tenía más probabilidades de aprender técnicas de asesinato.
El oponente de Sio era un granjero, y el oponente de Force no figuraba en la lista de buscados. Vestía un traje caro y no parecía un administrador que escondiera a dos cultistas. Hobart registró el cuerpo del oponente pero no encontró identificación ni elementos similares. No saber la identidad del oponente lo inquietaba, por lo que Hobart pidió a Sio y Force que disfrazaran los otros dos cuerpos, preparándose para realizar una canalización espiritual en este extraño. Capítulo 156. Ganancias inesperadas. La batalla anterior no había agotado gran parte de la fuerza de Hobart, por lo que podía usar con calma el collar espiritual. La habitación se enfrió de inmediato y los ojos de Hobart se oscurecieron por completo. Vio cómo la espiritualidad del extraño se disipaba y el entorno desapareció rápidamente, transformándose en una vasta niebla gris. Hobart captó la espiritualidad de la otra persona y comenzó a cantar silenciosamente en su corazón. Tu nombre e identidad. Su nombre e identidad. Tras cantar 7 veces, la niebla gris reveló la escena que Hobart buscaba, una mano sosteniendo un documento. El difunto se llamaba Wen y era empleado de la embajada de Feinapoter. No puede llevar consigo este documento, lo conservaré hasta su regreso al país, dijo una voz. Se disfrazará de comerciante y cooperará con las gestiones del embajador. La escena se desvaneció y la niebla gris regresó. Hobart se quedó atónito. ¿Por qué estaría allí un espía de Feinapoter? Luego preguntó. ¿Cuál fue su propósito al venir aquí esta noche? ¿Cuál fue tu propósito al venir aquí esta noche? La niebla gris reveló otra escena. Dentro de una oficina, un hombre de mediana edad con el bigote característico de Feinapoter y cabello ralo dijo enojado. El asunto con el conde Vincent ya es lo suficientemente frustrante, y ahora esos dos idiotas están causando problemas en este momento. Sáquenlos del muelle mañana y envíenlos al continente sur. Que no regresen jamás. La escena desapareció, transformándose nuevamente en niebla gris. ¿Conde Vincent? ¿Podría el robo en su finca estar relacionado con la embajada de Feinapoter? En cuanto a esos dos cultistas, Hobart tenía algunas conjeturas. Para confirmar sus sospechas, preguntó. ¿Quién era el hombre de mediana edad que acaba de aparecer? ¿Quién era el hombre de mediana edad que apareció hace un momento? La niebla gris volvió a cambiar, mostrando un lujoso salón. El hombre de mediana edad con bigote parecía mucho más joven que en la escena anterior. Un hombre de unos 30 años lo señaló y lo presentó a Wen. Este es el señor Jem, embajador en el reino de Loen. La escena volvió a convertirse en niebla gris. Hobart notó que la espiritualidad del hombre se había debilitado debido a la mediumnidad, lo que lo tranquilizó. Al salir de la mediumnidad, Sio y Force ya habían recogido el cuerpo. Una de las damas había pasado mucho tiempo en el distrito este y estaba acostumbrada a ver cadáveres en la calle, mientras que la otra había sido cirujana, así que ninguna le tenía miedo a los cadáveres. Hobart les hizo un gesto con la cabeza. Él y Sio cargaron el cuerpo mientras Force los guiaba. Aunque Sio era bajita, era bastante fuerte, podía cargar un cuerpo sin esfuerzo y caminar rápidamente. Los disparos de antes alertaron al personal de seguridad, pero no se atrevieron a acercarse de inmediato. No fue hasta que llegó el capitán de seguridad con una escopeta de 2 cañones que acudieron a investigar. Para entonces, lo único que encontraron fue un cadáver con la cabeza destrozada, mientras Hobart y los demás ya estaban escalando el muro. No fue hasta que subieron al carruaje que los rostros de Sio y Force comenzaron a relajarse en sonrisas. Sio sonrió y dijo: Esta misión salió mejor de lo esperado. Force dejó escapar un suspiro. Desde que conocí a Hobart, me he visto envuelto en todo tipo de peleas. Ella sonrió. Pero me gusta bastante.
Ganamos recompensas y derrotamos a los cultistas. Solo entonces notaron la expresión seria de Hobart. Force presentía que algo andaba mal. ¿Descubriste algo inusual durante la mediunidad? Hobart se inclinó hacia adelante y le susurró a Sio y Force. Ese extraño era un miembro del personal de la embajada de Feinapoter, o más precisamente, un espía. Sio y Force no reaccionaron de inmediato, lo cual era comprensible. ¿Quién asociaría a los cultistas con una embajada? Después de unos segundos, Force reaccionó. ¿Quieres decir que el culto está respaldado por el reino Feinapoter? Hobart asintió. Es muy posible. Un momento después, Sio se dio cuenta. Siempre he oído que el personal de las embajadas extranjeras suele participar en espionaje y sabotaje. Nunca lo creí realmente, pero resulta que es verdad. El personal de la embajada de Feinapoter organiza en secreto un culto en Noem para perturbar nuestra paz. Hubo un momento de silencio en el carruaje antes de que Force lo rompiera. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos escondemos un rato en el campo? Aunque desbaratar la conspiración de Feinapoter y acabar con los cultistas fue satisfactorio, al final solo eran una secuencia 8 y 2 secuencia 9. Si el embajador de Feinapoter quería tomar represalias, podría fácilmente ordenar su muerte sin que nadie lo supiera. No, haz como si no supiéramos nada, respondió Hobart. Esta misión cuenta con apoyo militar, que es nuestra protección. El embajador Feinapoter no nos atacará a la ligera. Después de todo, las relaciones entre Loen y Feinapoter nunca han sido buenas. El embajador y su personal en Backlund están bajo un escrutinio más estricto que los de otros países. Puede que nos vigilen un tiempo, pero mientras tratemos esta misión como una simple eliminación de un cultista, el embajador no armará ningún problema por un espía muerto. Force asintió. Si el embajador toma represalias, solo probará su conexión con el espía. Exactamente, dijo Hobart. Por ahora, seguiré trabajando en el bufete, uno de ustedes seguirá pensando en nuevas ideas para libros desde su sillón y el otro seguirá trabajando como cazarrecompensas. Force miró a Hobart. ¿Estabas a punto de decir que he estado holgazaneando en mi sillón? No, se rió Hobart, sé que estás trabajando duro pensando en nuevas historias. Sio se volvió hacia la ventana, ahogando su risa. Después de decidir su plan, lo llevaron a cabo y llevaron los dos cuerpos al anterior apartamento alquilado de Sio y Force. En cuanto a la información sobre el conde Densen revelada durante la mediunidad, Hobart no planeaba compartirla con Sio y Force. Hobart tenía una teoría: el reciente robo en la propiedad del conde Vincent probablemente fue orquestado por el embajador Feinapoter. La razón era simple, era una prueba para el conde Vincent. Además de enviar a unos cuantos ladrones de poca monta a robar en su residencia, el embajador probablemente tenía otras formas de ponerlo a prueba, aunque Hobart no estaba seguro de cuáles. En cuanto a por qué el conde Vincent estaba siendo puesto a prueba, Hobart lo comprendía. Era evidente que Vincent servía al rey, probablemente ayudando a Jorge III a construir una de sus tumbas. La familia real Feinapoter, siendo ellos mismos árbitros, probablemente habían percibido algo inusual en las recientes acciones de Jorge III. Hobart pensó para sí mismo. Quizás sean ellos los que menos desean ver a Jorge III convertirse en el emperador negro. Capítulo 157. Dividiendo el dinero. Cuando llegaron al apartamento alquilado de Sio y Force, las características brillantes de los dos cultistas ya se habían precipitado. La del granjero era una masa de líquido verde espeso, similar a un globo de agua lleno de algas. La del prisionero apareció como una piedra grisácea mezclada con cristales, capaz de reflejar la luz bajo iluminación.
Hobart colocó cuidadosamente ambas características en cajas de madera y los tres se turnaron para descansar. Al amanecer del día siguiente, el carruaje alquilado por Sio reapareció en la puerta. Esta vez, Hobart notó que el cochero era un anciano desaliñado, con barba y cabello ralos. Transportaron los cadáveres hasta la entrada del club de mercenarios. Hobart entró solo, se dirigió al tercer piso y pidió al encargado que notificara al emisor de la recompensa. Mientras esperaba en el salón de recepción, tomó té negro hasta que, tras media hora, varias personas vestidas con trajes formales se sentaron frente a él. Luego de breves cortesías, el superior habló. Necesitamos verificar que hayan atrapado a las personas correctas. Se resistieron ferozmente e intentaron huir, así que, Hobart sonrió. Los cuerpos están afuera, en el carruaje. Guiados por Hobart, dos inspectores revisaron los cuerpos. Mientras tanto, el superior charló con Hobart. ¿Tú irrumpiste en la fábrica textil Obaito anoche? Sio y Force se tensaron. Se podría decir que sí, respondió Hobart, sin revelar demasiado. Un comerciante del reino Feinapoter también murió en la escena. Estaba con los sectarios, explicó Hobart. Pero no figuraba en la lista de recompensas, así que lo tratamos como a uno más. Tras la inspección, los hombres asintieron al superior. Bien hecho, dijo con una sonrisa. De todas formas, nunca me cayó bien. Dio una calada a su cigarro y preguntó. ¿Sucedió algo inusual con las características de Villande? Estás preguntando directamente por ellas, respondió Hobart. Ambas serán difíciles de vender. Déjame comprártelas. Ya he vendido antes en reuniones de clubes de mercenarios, dijo Hobart. Dime el precio. ¿Qué tal 280 libras cada una? Demasiado barato. Prisionero, vale 300 y, granjero, 350. Negociaron hasta acordar 290 por prisionero y 330 por granjero. Hobart subió al carruaje del superior, realizó la transacción y regresó con un fajo de libras de oro. Sio comentó emocionada. Definitivamente es el trabajo más rentable que he tenido. La recompensa era equivalente a un año entero de ingresos para ella. Hobart sonrió. Ahora viene la mejor parte, dividir el dinero. La recompensa por los cultistas fue de 400. Las características se vendieron por 620. Total, 1.020 libras. Presenté el trabajo, así que una comisión del 5% me parece justa. Muy justa, dijo Sio. Hobart tomó 51 libras por su comisión. El resto, 969, se dividió, 484 libras y 10 soli para Sio, y 242 libras y 5 soli para Force y Hobart cada uno. Finalizada la tarea, regresaron a la calle Blanca. Force preguntó. Antes mencionaste que tenías una pista sobre el ingrediente principal de Trickmaster. Ya lo adquirí, respondió Hobart. Solo necesitas los materiales complementarios. Force sonrió. Genial. Con sus ahorros y esta ganancia, podía costear el ingrediente. Hobart añadió. Después de la operación de anoche, sugiero que permanezcamos juntos unos días. Force y Sio estuvieron de acuerdo. Al volver al número 192 de la calle Blanca, Hobart y Force fueron a dormir mientras Sio se quedó leyendo y vigilando. Cerca del mediodía, Hobart se despertó. Sio preparaba el almuerzo. Lo siento, Hobart, solo sé hacer pasta, dijo, sirviéndole un plato. Cuando tienes hambre, es perfecta, aunque no puedo comer tanta. Esa parte es mía,
dijo Sio, algo avergonzada. Hobart comprendió entonces por qué Sio era tan fuerte, podía comer. Tras almorzar, Hobart notó que Force aún dormía. Déjala descansar, dijo Sio. Tú deberías ir al trabajo. Cuando Force despierte, me echaré una siesta. Hobart ayudó a limpiar, tomó su maletín y se fue al bufete. Allí, recibió una notificación oficial que lo sorprendió. La fecha del juicio había sido adelantada. Capítulo 158. Demostración. Por lo general, los casos en los tribunales formales a veces se postergan, pero rara vez se adelantan. El juicio de Bob estaba originalmente programado para el jueves siguiente, pero ahora se había movido para este viernes, pasado mañana. Hobart quería encontrar algunos testigos, pero ahora no tenía tiempo. Algo no estaba bien. De inmediato comprendió que algo andaba mal. Justo entonces, la recepcionista del bufete entró. Abogado Hobart, alguien lo está buscando. Hobart volvió en sí, guardó la carta oficial, pensó cómo responder y fue a la sala de recepción. Allí estaba un mayordomo bien vestido, que sonrió y dijo: Señor Hobart, mi amo, el señor Arnold, lo invita a una cena esta noche. Aquí tiene la invitación. Hobart lo miró y comprendió. Sonrió. Muy bien, definitivamente iré. El mayordomo asintió, saludó cortésmente y se fue. Hobart dejó la invitación sobre el escritorio, miró de nuevo la carta oficial y supo que todo era una demostración. Se sentó, cruzó los brazos y comenzó a pensar cómo actuar. 10 minutos después, se levantó de repente, se puso el abrigo, tomó el maletín y el bastón y salió rápido del bufete. Al salir, notó que 2 hombres lo seguían casi abiertamente. Hobart sonrió y negó con la cabeza. Si esto hubiera pasado en la antigüedad, cuando amenazaban a su familia y a su vida, tal vez hubiera cedido. Pero ahora no. Si lo presionaban demasiado, podría irrumpir en la casa de Arnold y colgarlo de un farol. Pero no era momento de perder la calma. En la casa alquilada, Force cenaba tranquilamente y Sio bostezaba, preparándose para otra siesta. Force vio a Hobart. ¿Solo unos puntos? ¿Ya terminaste el trabajo? Tengo asuntos urgentes, respondió Hobart. Sio, voy a quitarte un poco de tu tiempo para darte una comisión urgente. Le entregó una nota bien organizada. ¿Recuerdas a Arnold, el patrón de mi cliente Bob? Sio dejó la revista. Lo recuerdo. En la nota están los nombres de ex empleados de la fábrica de Arnold. Búscalos rápido. No es necesario encontrarlos a todos, con 4 o 5 basta. Pídeles que testifiquen en el juicio el viernes. Puedes darles dinero, pero deja claro que es compensación por salarios perdidos, no por testificar. Sacó 30 libras en efectivo. Esta es tu comisión por el trabajo. Sio tomó 20. Con esto está bien. Se puso el sombrero y salió de inmediato. Hobart se volvió hacia Force, que comía lento. Tengo un encargo para ti también. Ve a la mansión del vizconde Glein e informa a él y a la señorita Audrey que mañana a la mañana convocaré una reunión urgente de la Liga de la Justicia. Sacó una libra de su billetera. Force solo sacó una moneda. Es solo un mensaje, con una libra basta. Comenzó a acelerar la comida. Hobart saludó y salió, mientras los 2 hombres que lo seguían fumaban arrogantes en la puerta. Caminó como si nada pasara. Al pasar junto a ellos, de repente levantó el pie y pisó con fuerza. Crujido.
El sonido del hueso del arco roto. El hombre gritó de dolor, saltando y sujetándose el pie. El otro aún no se dio cuenta, y Hobart volvió a pisar fuerte. Ahora había dos hombres saltando y sujetándose los pies en la calle. Hobart sonrió y negó. Disculpen, por favor, miren por donde caminan, o podría pisarles la cabeza sin querer. Dicho eso, llamó un taxi y se fue, dejando atrás a dos hombres llorando y sujetándose los pies. Los transeúntes se quedaron confundidos. Solo fue una pisada, ¿por qué tanto dolor? Hobart tomó un taxi hasta el Obsidian Bar, dio propina al camarero y pidió que trajera a Adele y Simone. Unos minutos después, una mujer de cabello negro, unos 30 años, lo siguió. Déjame presentarme, soy Loretta, tu nuevo contacto. Tenía una apariencia decente, vestía de forma masculina, con una belleza andrógina. Hobart quedó atónito. ¿Dónde está la señorita Daly? No renunció porque no pudo salvar a Dunn, ¿verdad? Loretta susurró. Se unió a los guantes rojos y se fue hoy. Yo seré tu contacto a partir de ahora. Hobart asintió lentamente. Entiendo. Hola, señorita Loretta, soy Hobart. Creo que no necesito presentarme, ¿verdad? No hace falta, dijo ella sonriendo. Eres un caso especial en todo el equipo de los halcones nocturnos de Loen. Preguntó. Aún no es día de pago. ¿Qué sucede? Hobart sonrió con amargura. ¿Quién dijo que tengo muchas ganas de cobrar? Respondió. ¿Sabes algo del caso de Bob? He oído hablar. Arnold, el acusado, está usando medios despreciables para ganar la demanda, dijo Hobart. Quiero que protejan a Bob firmemente en estos días. Si muere, el juicio no seguirá. Loretta dijo. La iglesia también le da mucha importancia. Creo que el capitán enviará a alguien para proteger a Bob tras recibir mi mensaje. Hobart tomó su bastón, listo para levantarse. Entonces te dejo esto a ti. De repente recordó. Por cierto, cuando me encontré con Quilangos, por favor pídele al capitán Thomas que me ayude a recoger mi bastón que dejé en la escena. Olvidé preguntar. ¿Llevas el bastón? Loretta se sorprendió. No había ningún bastón en la escena. Es un palo de sándalo negro. No hay ningún bastón así, dijo Loretta. Estuve allí, el capitán lo mencionó y no encontré ese bastón. Hobart sintió un mal presentimiento. Alguien lo recogió. La casa estaba destrozada y lo más probable es que alguien lo haya tomado con algún propósito claro. Este fue el segundo madera del orden que no pudo recuperar. Si no fuera por su alto nivel y propiedades antiadivinación, habría pensado en unirme a los halcones nocturnos. Loretta preguntó. ¿Es ese bastón especial? Nada, dijo Hobart sonriendo. Solo recordé algo. Capítulo 159. Refutación de la teoría social de la élite. Después de despedirse de Loretta, Hobart tomó un carruaje hasta el asilo de pobres e informó a Bob que la sesión del tribunal se había adelantado y que debía estar preparado. Luego, se dirigió a la iglesia del vapor para buscar el apoyo de Icancer. Hobart solicitó al clero que transmitiera un mensaje y, después de esperar unos 10 minutos, el capitán Icancer de la mente colmena de maquinaria emergió de una puerta lateral. Su cabello parecía incluso más esponjoso que antes, tal vez porque recientemente había vuelto a utilizar a Rhodes. Hobart suspiró para sí, ¡qué tragedia! Tras intercambiar algunas bromas, se sentaron juntos.
La sesión judicial para el caso de Bob se ha adelantado repentinamente, informó Hobart. El capitán Icancer se mostró atónito al principio, luego algo irritado. ¿Cómo puede el sistema legal del reino de Loen permitir tal manipulación? Ese sistema legal no fue diseñado para proteger los derechos de los trabajadores, sonrió Hobart. Actualmente estoy bastante débil y necesito su ayuda. El capitán Icancer parecía desanimado. Si se trata de garantizar tu seguridad personal o ayudarte a recopilar información, no hay problema. Pero si significa oponernos a todos los poderosos del reino de Loen, podríamos ser expulsados. Hobart ya conocía la postura de la Iglesia del Vapor. No exageren el conflicto. No nos oponemos a nadie, solo exigimos derechos razonables. No les pido que provoquen al reino de Loen. Solo espero que su iglesia pueda informar este asunto con veracidad. Independientemente del resultado del juicio, Arnold y su gente usarán los periódicos y otras herramientas para desprestigiarnos. Si eso sucede, todo lo que hemos hecho será en vano. Pero si se denuncian los hechos, este caso podría sentar un precedente. Otros trabajadores sabrán cómo defenderse. El capitán Icancer asintió lentamente. No hay problema. Hablaré con el arzobispo. No creo que se oponga. Mientras miraba el emblema de la iglesia, hecho de engranajes y brújulas, Hobart preguntó. Capitán Icancer, ¿en qué época vivimos? ¿Es civilizada o incivilizada? El capitán se quedó desconcertado, pero no tuvo tiempo de responder. Hobart ya se marchaba. Después de verlo partir, el capitán permaneció sentado en silencio. A primera vista, el reino de Loen parecía haber alcanzado una civilización sin precedentes. ¿Pero por qué esta civilización parecía tan frágil? ¿Tan salvaje? Alrededor de las 5:30 de la tarde, Hobart llegó al banquete, celebrado no en la residencia de Arnold, sino en el Lone Kingdom Grand Hotel, promocionado como el más lujoso del mundo. Los carruajes eran en su mayoría de nobles, con escudos familiares, y hasta los más humildes eran vehículos privados de alta gama. El coche de alquiler de Hobart destacaba tanto que el portero dudó al verlo. Al desmontar, Hobart contempló el imponente patio delantero, las fuentes, las estatuas, los jardines. Abrir la puerta del hotel fue como entrar a un museo. Los muebles eran obras de arte, los murales, exquisitos. Hobart observó fríamente todo. Era una exhibición de poder, dirigida directamente a él. El mayordomo que lo había invitado ya lo esperaba. Señor Hobart, por aquí, por favor. Acompañado por él, Hobart llegó a un gran comedor. En el centro, una mesa larga para decenas de personas. Más de 20 comensales ya estaban allí. Algunos lo miraban con frialdad, otros sonreían. Solo una silla estaba preparada cerca de la puerta, como si dijeran, está solo. Hobart sonrió. El reino de Loen tiene una tradición, cuanto más distinguido es el invitado, más tarde llega. Ustedes han llegado demasiado temprano. ¡Qué cortesía! Colgó su abrigo, sacó su silla y se sentó con confianza frente a ellos. Esa actitud hizo que Arnold y los demás se sintieran un poco desconcertados. Un hombre de mediana edad frente a Hobart se presentó. Soy Gustav, presidente de la Cámara de Comercio de Backlund. Hola. He oído una teoría interesante del emperador Roselle, dijo Gustav. La naturaleza sigue la ley del más apto. Los débiles son eliminados, los fuertes prosperan. Así también debería ser el mundo humano. Solo los fuertes permanecerán. Hobart sonrió. Esa teoría explica la evolución biológica. Pero, ¿somos bestias? ¿Vivimos en una jungla? Abrió las manos. La razón por la que construimos la civilización, y no somos solo babuinos, es nuestra capacidad para cuidar a los demás.
Solo creciendo juntos podemos llamarlo civilización. Un mundo donde los fuertes aplastan a los débiles es uno al borde del colapso. Una sociedad solo de élites es falsa. Sin el contraste de los débiles, esas élites se destruirían entre sí. Su teoría les da excusas para atacarse. ¿Una sociedad sin moral es lo que llama civilizada? La sonrisa de Gustav se borró. Hobart lo miró con burla. Gustav apretó los dientes, pero se contuvo. Un hombre demacrado intervino. ¿Está familiarizado con los últimos descubrimientos médicos? Poco, respondió Hobart. Un profesor descubrió que la capacidad cerebral de los habitantes del continente sur es menor. Y que la estructura del cráneo en el archipiélago de Rorstedt sugiere mayor docilidad. No todos los humanos son iguales. Por eso hay ladrones en el distrito este, pero no en el oeste. Hobart sonrió. Señor, su teoría está revestida de jerga científica, pero no es más que una excusa para justificar la esclavización de otros pueblos. Capítulo 160. Sin compromiso. Hobart respondió. Todos los humanos tienen un origen común. ¿Tiene sentido que unos prosperen y otros sean esclavizados? ¿Eso es moral? Si no usaran teorías raciales para justificar la agresión, los agresores tendrían que enfrentarse a su propia inmoralidad. Ignorando las muecas de los presentes, continuó. Sobre la supuesta docilidad de los habitantes del archipiélago Rorstedt, eso es cultura insular. Las islas los enfrentan a tormentas y tsunamis. Solo sobreviven si están organizados. La obediencia es una adaptación, no una inferioridad. Su conocimiento de antropología superaba por mucho al de esos supuestos élites. En cuanto a los criminales del distrito este, nadie nace criminal. Quieren sobrevivir. Pero no les dejan espacio. Si tuvieran lo necesario desde el nacimiento, ¿por qué arriesgarían la vida? Suficiente. Interrumpió Gustav, furioso. Esto no tiene sentido. Hobart se encogió de hombros. Eran ellos quienes habían empezado con teorías raciales y de evolución. Ahora que los dejaba sin palabras, decían que era inútil. Gustav lo recordó. ¿Estás solo? No, sonrió Hobart. Tengo cientos de miles de proletarios detrás de mí. ¿Esos rudos trabajadores? No seas ingenuo. Tus acciones no sirven a los intereses de los caballeros de Loen. Serás eliminado. Solo pido lo justo, replicó Hobart. Y la tendencia de los tiempos no la dictan ustedes. Pronto habrá una nación valiente que reconozca la igualdad y proteja a los débiles. Esa nación no será el reino de Loen. Aquí, los faroles de la calle son demasiado bajos para colgar a nadie. Gustav y los demás quedaron estupefactos. Hobart se puso de pie. No necesitamos cenar juntos. Solo ampliaríamos nuestras diferencias. Arnold intervino, burlón. Podrías quedarte y probar la comida. Tal vez no vuelvas a tener una oportunidad así. Hobart negó con la cabeza. Sé que quieres intimidarme con lujo, pero desde que entré sentí tu inseguridad. Tienes miedo. Miedo de nosotros. Se puso el abrigo, cogió el bastón y añadió. Una lección para ti, el desprecio es el ataque más feroz. Y se marchó. Durante un minuto, el restaurante quedó en silencio. Gustav murmuró. No hay necesidad de mostrarle respeto a alguien tan ignorante. Arnold asintió. No te preocupes. Esta noche le mostraré lo formidables que somos. Hobart caminó un buen trecho antes de encontrar un carruaje. Dentro, sintió una profunda alineación con la poción del bárbaro, como si algo se hubiera roto en el vacío.
Había digerido completamente la poción. Se rió para sí. El nivel de peligro del bárbaro no es menor al de la secuencia del provocador. Desafiar a la cultura dominante digiere pociones muy rápido. Enfrentar artefactos sellados o enemigos poderosos es otra forma, aunque implica arriesgar la vida. Sin estos desafíos, digerir una poción puede tardar años. Aunque ya la había digerido, planeaba avanzar solo después del juicio de Bob. Pasar de secuencia 8 a 7 era un obstáculo real. La espiritualidad debía estar al máximo para usar la siguiente poción, la del sobornador. Además, tomarla ahora podría interferir con el caso. Mientras pensaba, llegó a la calle Blanca, en el distrito de Sherwood. No era lujosa, pero sí decente. Las tiendas y transeúntes daban al lugar una vitalidad única. En contraste con el hotel de antes, esta calle representaba otro mundo. Al regresar al número 192, Force estaba cocinando y Sio ya había llegado. Estaba sentada esperando la cena. Hobart olfateó el aire. Genial, no me perdí la cena. Sio tragó saliva, evitando mirar hacia la cocina. Ya envié todas las tareas. Mañana deberíamos tener noticias. Hobart asintió. Force llegó con una sartén humeante. Compré 3 corvinas amarillas con la recompensa que me diste. Hacía mucho que no comía esto. Hobart respiró hondo, como si regresara a la vida terrenal. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Viajero de la niebla. Lucifer Estrella de Muerte. Hank. Adán Ramos. Sergio Vidaurri. Skeleton. Souta. Croune Gotes. Nac. Oswaldo Escandón Báez. Facundo Nahuel Erazo. Andy 24. Kuroko Rictor. Iron Warrior. Dael. El jugador. Lady DR. USS Amman. Jesús Garduza. Papa Frita. Víctor Lenobón. Didio Valdés. Cristian Medina. The Penguin. Gonzalo Aros. Benjamín Espinosa. Nahuel Prolatin. Alex. Cristian Murillo. Brandon Niño. Chichón. De los Santos Cortes Víctor Adrián. San 104. Artur. Brandy. Okami. BFA. El K-Gamer. Ripe Shinigami. Gastro. Espíritu de luz y oscuridad. Nada 2.0. Burly Monster 0038. Max Carita riéndose. Ercapi Rula. Walter. Lúmenes. Alain Adalid. Feeling. Emanuel LH. Utomidueña. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordan Muñoz. Eric Zamora. Bokchi de Bokch 01. ISG Ayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián.
Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Z Fanfics. Jonathan Fernando Diego Morales. El Cid. Pato Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fox Random 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strike CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me encanta dormir 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Enquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo Bon. Squee Wolf. Luis Fernando. Psycho. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Bock. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Víctor Hernández. Goliat Esparta. Abraham Alvarado. GSH. WMJ. Quiro. Tiago Ramayón. Daniels. Neofanfix 11. Ernest Tio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Cirque CF. CW. Doctor Mundo. Lord X. Daniel Zamudio. Juan Cárdenas. TRBRK. Bill Casas. Hirai Yausumaki. Cosme Márquez Tecpa. Kotori Kane. Salvador García. Jonathan Gómez. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García.
Kim Moimon. Muchas gracias a todos, son unos capos.